a grabar. Y bueno, en la unidad número 1, acá tengo el programa. Les recomiendo también que siempre sigan el programa, aunque sean en los temas que estén relacionados con el PowerPoint, como les digo, la guía del encuentro sincrónico, de las actividades. En el punto número 1 de la unidad 1, hablamos de lo que es el derecho comercial y empresarial y el artículo 320 del nuevo Código Civil. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del derecho comercial? No como una definición, pero viendo una evolución histórica de cómo empieza el comercio. Les empiezo a compartir la pantalla, así se lo comparto. Si me quieren interrumpir, hacer alguna acotación, no hay ningún problema, prendan el micrófono porque no voy a estar en el, en el chat. Bueno, tenemos la presentación y esto es a lo que yo me refería con la evolución histórica del derecho comercial. ¿Cómo surge? Bueno, como todos sabemos, nos imaginamos, vimos en películas, estudios. En un principio, antes de la formación de la sociedad de Estado y antes de la formación de la sociedad como la conocemos hoy, teníamos una economía individual. ¿Qué significa individual? De autoabastecimiento, en la que un grupo familiar o una familia producía todo lo que consumía, ¿sí? Es decir, querían comer carne, tenían una vaca y un ternero. Querían comer verdura, tenían una huerta. Querían moler maíz, tenían su propio mortero. Con la evolución, se autoabastecían, así es. Con la evolución, la división de trabajo, el perfeccionamiento de las técnicas, el que molía no podía moler y también hacer de granjero, el que hacía granjero no podía también producir ropa, el que hacía ropa no podía producir zapatos. Empieza a generar en un primer momento una economía de trueque, ¿sí? Una familia se especializaba en producir calzado, otra familia se especializaba en producir carreta, otro en producir las ruedas para esta carreta y otro alimento. Hay una especialización en la economía. Hasta ahí todavía no tenemos un derecho comercial o una persona del empresario. Cuando empiezan a consumir o a producir bienes generados por otras familias, por ejemplo, pensemos en Argentina. Lo que se produce en el norte de manera más fácil, el pimentón, por ejemplo, o el pimiento rojo, acá en Argentina, o en Salta, en el norte, es mucho, o debería ser mucho más barato que sería en el sur, por ejemplo, si no se produce. O un animal producido en la pampa argentina, debería ser más barato en la pampa argentina y más caro en el norte, por ejemplo. Entonces, las personas que hacían de intermediario entre las personas del norte y del sur, es decir, no producían nada, pero se especializan en la intermediación eh, de bienes que en una plaza tenían un precio y en otra plaza otro, empieza a surgir la nueva figura del comerciante, ¿sí? Este comerciante era un profesional. ¿Qué significa profesional? Que tenía un ánimo de lucro, le quedaba un saldo de esta comercialización a su favor, ¿sí? Les dejo de compartir a ver si hasta ahí no hay ninguna duda. En esa comercialización se producen especialidades en sujetos comerciales. Por ejemplo, una persona se especializa en el intercambio, vamos a la actualidad, de camiones, otra persona a alimentos. ¿Cuál es la evolución del derecho comercial? Entendiendo el derecho comercial como aquel conjunto de normas que de manera transversal a todas las otras ramas del derecho imponen sus propios principios y regulan determinada actividad. En un primer momento, por ejemplo, en el derecho romano teníamos un libro de inscripción de comerciantes. Entonces, para todo se aplicaba el derecho civil común, salvo para determinado grupo de personas. Lorena, no hay ningún problema si querés interrumpir, no hace falta que suban la mano. No sé si fue por error o que quería interrumpir. Bueno, continúo. Estas personas especializadas tenían entonces un
conjunto de normas que se aplicaban solo a este grupo de personas que estaban inscritas en un registro de comerciantes, ¿sí? Posteriormente, y evolucionando a lo largo de la historia y hasta llegar a la actualidad, que ya vamos a ver desde la sanción del Código Civil y Comercial y anteriormente, ya el derecho comercial no se aplica solamente para aquellas personas inscritas en un registro de comerciantes, sino que es un contenido objetivo o una conexión objetiva que tiene, que es según la actividad, ¿sí? ¿Cuál es la actividad? Cuando se generan actividades comerciales o de negociaciones o de negocio de manera habitual o aislada para la producción y satisfacción de bienes y servicios, ¿se entiende? Entonces, en un principio, esto sucede más que nada después de la Revolución Industrial. Bueno, la Revolución Industrial cambió todo, pero a lo que, o sea, sí, pero lo que hacemos relación acá es a quiénes se aplica el derecho comercial. El derecho comercial no se aplica solamente a los comerciantes inscritos en un registro de comercio, que hoy en día existe, pero no es taxativo, es decir, no solamente se aplica a esas personas, sino a todas aquellas personas que realizan una actividad económica organizada, ¿sí? Ya sea de forma individual, colectiva. eh, Se aplica a entonces, todo, tenemos, sí, perdón, se le aplica a toda aquella persona que realice una compraventa. ¿Puede no, no, ser? no, eso ya estamos hablando, mira, sí, está buena la pregunta, capaz que yo fui confuso al decirlo. Todas aquellas personas que realizan una actividad de forma habitual, organizada para la producción, satisfacción, creación, modificación, puesta en valor de servicio, se le va a aplicar el derecho comercial. Es decir, ¿cuál es la nota característica? Primero la organización, ¿sí? Que lo haga de manera organizada y después de forma habitual. Si yo realizo una compraventa, me rijo por el código. A ver, hablemos antes del 2015 para que quede más claro. Me rijo por el Código Civil. Ustedes vieron que de agosto del 2015 se sanciona o entra en vigencia el Código Civil y Comercial, ¿sí? Es un solo código que engloba el derecho civil y el derecho comercial. Esto manteniendo la independencia de los dos tipos de derecho, o de los dos principios de derecho de las dos normas. ¿Cuál es la diferencia? Si yo realizo una actividad, compraventa de una casa, una vez se me va a aplicar las normas del Código Civil. Ahora, si yo soy un corredor inmobiliario que me dedico a la compra-venta de inmuebles, se me van a aplicar las normas del derecho comercial. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, avancemos entonces para que se entienda. El, el- el código, el derecho comercial, perdón, es un derecho autónomo, ¿sí? Con características propias y distintos del derecho civil ordinario, digamos así. Entonces, por más que estén en un mismo cuerpo normativo, desde el 2015, tenemos normas y principios eh, distintos. Les comparto, si tienen ahí escrito, esto lo copio y pego, no se hagan problema del derecho comercial. Esta es la definición de derecho comercial que está en el PowerPoint, no se hagan problema. Entonces, es el principio, el sistema de principios y normas jurídicas reguladoras de la actividad económica. Si nos quedamos ahí, puede ser cualquier tipo, por ejemplo, el derecho administrativo puede regular la actividad económica. Entonces, ¿cuál es la otra característica? De las personas que realicen esta actividad en forma individual o colectiva y de los bienes utilizados en el ejercicio de la misma. Es decir, ya vamos a ver más adelante que se lo identificaba a veces a lo largo de la historia, el derecho comercial se consideraba el derecho de los empresarios, ¿sí? ¿Por qué pongo sobre la mesa el concepto de empresario? ¿Sí? Porque vamos a dar una definición de empresa. Si quieren les comparto de nuevo la pantalla. Vamos a dar una definición de empresa básica, también la primera sacada del libro de Vítolo. Es un conjunto de elementos de la más variada condición y naturaleza, las cuales bajo un régimen de organización establecido por el empresario afectan funcionalmente una determinada actividad económica. Entonces, ¿cuáles son las notas características de la empresa? Un conjunto de elementos. Cuando hablamos del conjunto de elementos, hablamos que engloban tanto los elementos materiales como los inmateriales. Ya van a ver en la unidad 1 y en la unidad 2 cuáles son estos elementos materiales e inmateriales, los cuales bajo un régimen de organización establecido por el empresario, es decir, por eso se decía que el derecho comercial en algunos momentos se lo identificaba con el derecho de los empresarios,
Es decir, hay una persona que es la dueña, la titular de todos estos elementos naturales, materiales y inmateriales, y el cual dice cómo se van a afectar funcionalmente una determinada actividad económica para producir, modificar, eh, para la puesta en valor de determinados productos. Abajo, esto es como una conclusión de lo que dice Víctor y los otros manuales de derecho comercial, es el resultado de la actividad creativa del empresario. O sea, volvemos a la nota característica del empresario, de la figura del empresario, caracterizada por la organización y la actividad, y la suma de sus elementos representan una entidad mayor y de valor superior. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, una persona tiene 3 autos que lo usa, o 5 autos que lo usa de manera independiente, los lunes sale en un auto, los martes sale en otro auto, los miércoles sale en otro auto, los jueves en otro auto, y los viernes en otro auto, ¿sí? Y tiene una persona encargada de lavarle el auto, otra persona de los cambios de aceite, y otra de cargar el nafta y batería, ¿sí? ¿Sería una empresa? ¿Sí o no? Según lo que venimos viendo hasta ahora. A ver, Patricia, ¿te animás a decirme por qué sí? Bueno, sí, 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 no, no, no. Bueno, Hola, a ¿cómo ver le quién va? quiere ¿Cómo hablar. está, profesor? Bueno, Patricia. buenas tardes. Sí, Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo considero que sí es una empresa porque, primero, que él pone todo su materia sí, y aparte, bueno, tiene empleados y pone todo lo que él tiene. sí. Mira, nosotros habíamos dicho, vuelvo a leer, ¿no? Es el resultado de la actividad creativa del Tiene, empresario, caracterizada por la organización y la actividad, y la suma de sus elementos representan una entidad claro, tiene mayor o de todos valor sus bienes superior, ¿sí? materiales, Sí. todos sus Y bienes ahora yo te hago materiales los otra tiene en el pregunta. comercio. Yo te hago otra pregunta. Esta persona, el auto con el que sale el lunes vale 10.000 pesos, los que salen el martes vale 10.000 pesos, lo que vale el miércoles vale 10.000 pesos, los 5 autos valen 10.000 pesos. ¿Cuánto vale todo el grupo empresario entonces? ¿O tiene mayor valor esta que uno lo lave, que otro lo limpie, que otro le cambie el aceite? ¿Le da mayor valor a esa actividad organizada? La Sí, el respuesta es empresario le no. pone, bah, el empresario le No, pone perdón, su sí, valor. decime, no hay ningún problema. No, decime. No entendí muy bien la pregunta, la primera pregunta. ¿Los autos son del empresario o él los alquila? Son de una persona. No son del empresario. Bueno, digamos que esa persona empresaria, por ejemplo, tiene una fábrica de rótula, pero hablando de esto, a nivel, esta actividad. En realidad es irrelevante quién lo lava, quién le pone el aceite, es irrelevante si va el lunes, el martes o el miércoles con diferentes autos, no sería una empresa. Bueno, así es, muy Tampoco, bien. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, tampoco el lavarlo modifica el valor del vehículo. bueno, ahora, ¿qué pasa si Y en esta eso no hay persona actividad económica tampoco. Si no lo hay una actividad utiliza económica? para Ahora, con trabajar, este sí, mismo ahí sí. organización, o sea, tengo 3 empleados, uno que lo lava, otro que le carga nafta y batería, y otro creo que le dije que le cambiaba el aceite. Tiene 3 empleados. Bueno, pero la ¿Sí? empresa Y tiene ahora esta persona empleados. se dedica a comprar autos y aumentarle el valor, lavándolo, cambiándole el aceite, haciéndole detalle y poniéndolo en el mercado. ¿Sí? En este caso, esta organización empresaria, que está bajo la dirección de esta persona que tiene 5 autos, eh, sería considerada una empresa porque tiene este plus. Primero, el ánimo de lucro, y segundo, que le pone valor a las cosas. ¿Se entiende? Ahí sí es una empresa. Claro, se Eh, modifica porque está haciendo uso de diferentes herramientas para generar un recurso económico. Mayor valor. Exactamente. Es lo que ustedes van a ver en la unidad número 2, en el próximo encuentro sincrónico, eh, que de hecho, Lo que sea sería de una paso, les digo, remisería una remisería, por ejemplo, lo que sea, puede cualquier ser fin una que empresa. tenga
se dedica al presidente del aeropuerto, se dedica, no sé, a alquilarlo para la minería, las camionetas, se dedica a la compra y venta de autos, puede ser que no se dediquen para nada a los autos, sino que sea para ponerlo, O comprarlo prestar un barato y venderlo servicio, más llevar caro. y traer pasajeros. Entonces, eso sí sería una empresa, así tengan los mismos 3 empleados, los mismos 5 autos, eh, así es, que sea el habitual ánimo de lucro y que esta actividad le ponga valor a las cosas. Es decir, estos 5 autos van a valer, van a tener el valor material de los 5 autos, más un valor inmaterial que es, por ejemplo, el conocimiento del negocio, que es lo que ustedes van a ver en la unidad número 2, y siempre se toman los exámenes finales, que es el valor llave, ¿sí? El valor llave es cuánto vale toda la empresa, contando cuánto vale el conocimiento de los empleados. Por ejemplo, si yo tengo un mecánico de hace 50 años que conoce todo de los autos, por ejemplo, esta empresa va a valer más que si somos 5 personas que no tenemos idea sobre mecánica, por ejemplo, si es que nos dedicamos a la mecánica. ¿Se entiende? Entonces, ¿Es la lo mismo actividad que el fondo de empresaria le pone comercio? valor. ¿Cómo, perdón? ¿Esto que usted está diciendo, profe, es lo mismo que el fondo de comercio o no? Es que en Claro, realidad el eso van a fondo ver de, en la unidad número 2, el fondo de comercio es todo, con la es toda la clientela. empresa conformada por los bienes materiales y los inmateriales. ¿Sí? Ah, bien, bien. Es más, le digo para que si quieren anotarla ahora, pregunta que se hace siempre en los exámenes finales, eh, ¿qué es el valor llave y cuándo adquiere relevancia el valor llave? Y la respuesta es: adquiere relevancia al momento de transferir el fondo de comercio. ¿Sí? ¿Cuándo me interesa saber cuánto vale mi empresa si yo lo quiero vender? Y en ese valor Así entra todo lo que es de la empresa, tanto como lo entra material todo. como por ahí no lo material. Lo que Es que no pasa es de por que ahí no lo material, incluyendo lo no material. Por ejemplo, vamos a un ejemplo Claro, chico. porque Yo hay cosas tengo, materiales y no materiales. así es. Vos ¿Sabés vendés cuál es una, un típico ejemplo de caso inmaterial? vos Perdón, no vendés sé un quién quiere paquete decir de algo. clientes también, ¿no? Es un Cuando, paquete cliente. Un claro, nombre, por ejemplo. Yo vendo los claro. mejores O, sándwiches de Salta y se llaman Sanguchería Carlitos, por ejemplo. Y la gente viene a comprarme por ahí no por si están tan buenos los sándwiches, sino por mi nombre. Eso también forma parte del valor llave, ¿sí? Claro. el prestigio lo vendría a que ser pasa de de que la toda, empresa. hola, ¿se me El escucha? prestigio, clientela, si es un caso, sí, hola. Hola, sí. Lo que pasa es que cuando una empresa se vende en su totalidad con todo, cartera de cliente, con carteras de moroso, con los empleados, con las capacitaciones y todo lo que se ha invertido para que tenga relevancia, digamos, el nombre de la empresa. Sí, es la Así es, cotización con que la se hace. antigüedad de los empleados también. Exactamente, sí. ¿Qué pasa con los pasivos, o sea, deuda de la empresa? Igual este tema del punto 2, pero está bueno que pregunten. Los pasivos se cuentan para saber el valor llave. Parte de la Si empresa. yo tengo mucha deuda, se van a descontar de los activos y del valor llave en general, digamos. Aparte, ¿Sí? las empresas se van cotizando también en el caso que tengan las normas ISO, que estén aprobadas, o sea, en Así es, todo, categoría. todo aumenta y, digamos así, también todo puede Claro, llegar a disminuir el mejora valor el llave. valor de la empresa. Para que lo sepan, ¿cuándo adquiere importancia el valor llave? A la hora de transferencia del fondo de comercio. ¿Sí? A Bueno, la, sería a la entonces hora que ya cambia, definí. Sí, sí, sí. Sí. a la hora de transferencia de la empresa, usted dice. Sí, o sea, no es solamente que lo diga yo, sino que la pregunta Sí, de derecho comercial, digamos, es cuándo cobra importancia el valor llave. ¿Sí? Eh, la importancia que cobra el valor llave es al momento de transferir la empresa. ¿Para qué? Para, digamos así, tasar cuánto vale mi empresa. ¿Qué es lo que significa esto? Que una empresa no vale sumando los bienes materiales, sino que hay que tener en cuenta bienes inmateriales, como decía la compañera, hay que descontarle, perdón, el compañero Reinaldo, que hay que descontarle los pasivos, descontarle las deudas, descontarle, como les digo, la antigüedad de los empleados. Yo tengo 3 empleados con 50 años, sé que puedo estar próximo a una indemnización grande. eh, Todo eso tiene importancia al determinar el valor llave. ¿Sí? y la empresa esa maneja algún software en particular para la empresa en sí, también eso sería algo que formaría parte del valor, que es algo que inmaterial. Por supuesto, y más si tuve que pagar la licencia para usar el software, son carísimos, digamos. Pero bueno,
Un estudio jurídico, por ejemplo, el Lex es caro, por ejemplo, tiene una cuota mensual, y bueno, y todo así. Entonces, bueno, la nota característica de la empresa es que está a cargo, una organización a cargo de una persona, que en este caso es el empresario, y que la suma de sus elementos, tanto activos como no activos como pasivos, perdón, materiales como inmateriales, representan una entidad mayor y que tiene un valor superior, ¿sí? Así que bueno, entonces, ya definimos derecho comercial, ya definimos empresa, y ahora el programa habla de clases de empresa, ¿sí? Cuando hablamos de clase de empresa, sobre todo en la legislación actual, los beneficios impositivos que tiene, tenemos que hablar de micro, macro, o sea, de pequeñas y macroempresas, ¿sí? Esta, no definición, esta caracterización o esta distinción va a depender las exigencias legales que tenga, las exigencias contables que tenga, los beneficios impositivos que tenga, la posibilidad o no de acceder a algún crédito. Ahí les comparto porque tengo un cuadro. Comparto la pantalla, compartir. También una pequeña pyme. Sería Así una es, bueno, micro. vieron que la nueva ley, no sé si ven ahí, mi pyme se llama. ¿Por qué mi pyme? Micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Claro. ¿Cuál es? ¿Qué va a depender de qué se trate de una micro, pequeña o macroempresa? Va a depender diferentes características según el rubro. Por ejemplo, les puse acá abajo, esto es lo que les quería mostrar. Para determinadas empresas se va a determinar según la cantidad de empleados que tengan, por ejemplo. Si yo tengo menos de 7 empleados, va a ser una micro. Si yo tengo más de entre 7 y 30 empleados, va a ser una pequeña empresa si es que brindamos servicios, por ejemplo, servicios de limpieza, de lo que sea. De 7 a 35 va a ser pequeña si es un comercio, ¿sí? Y va a ser mediana, digamos así, para englobar, si tenemos de 30 o 35 según sea servicio y comercio, hasta 535 o 345 eh, cantidad de empleados, ¿sí? Obviamente esto es para determinados tipos de empresas. También puede ser, por ejemplo, según el capital que muevan, según los libros comerciales. Hay una serie, todos los años, Nación saca una serie de pautas en los cuales se engloban micro, macro o pequeñas, ¿sí? O medianas, perdón. Así que, bueno, estos son los tipos de empresas. Con eso no se hagan mayores complicaciones porque es para saber nomás cuáles son los tipos de empresas. Siguiendo con el tema, les vuelvo a compartir las pantallas. Hablamos de derecho al consumidor. Este tema también no vamos a entrar tanto en profundidad porque todo el semestre que viene, o gran parte del... veo que hay un chat. Sí, no hay problema, que se retire quien... No hay ningún problema. Derecho al consumidor lo vamos a ver así a la pasada porque todo el semestre que viene tenemos la mitad del programa de derecho al consumidor. ¿Qué es lo importante que sepa? Que desde cuándo tiene reingambre constitucional la defensa del consumidor, desde la sanción o de la modificación de la Constitución del 94, ¿sí? El artículo 42 dice que los estados van a garantizar la protección de los consumidores frente a los empresarios o a los proveedores. ¿Cuál es, como nota característica o como fundamento, les dejo de compartir, cuál es el fundamento de este derecho al consumidor? Así como decíamos que el derecho de los comerciantes tenía notas características por la razón de la actividad, ¿sí? El derecho a los consumidores, vamos a un ejemplo que dijeron recién, si yo compro una casa, si suponen que yo le compro una casa a un particular, estamos los dos en plano de igualdad, hablamos un contrato típico del derecho civil, hay una persona A que contrata con una persona B, ¿sí? Los dos tenemos en principio igualdad de posibilidades, igualdad de decir que sí, que no, igualdad de entender el contrato, igualdad de tener o no un abogado en la formación de un contrato, lo puedo ver,
puedo tocar a mi contraparte, es decir, una compraventa, yo voy, le doy la mano al vendedor del auto, de la casa. En este tipo de casos, en los casos de derecho al consumidor, o los contratos de consumidores, yo no lo conozco a mi contraparte. Por ejemplo, contrato una línea personal. Yo no sé quién es don Personal, no sé quién es don Movistar. Eh, esta desigualdad en las posibilidades, desigualdad de la información, por ejemplo, ¿qué es el escribano? ¿Qué quiere decir el escribano también? Que no, ¿qué significa Reinaldo el escribano? Ah, claro, pues, para formalizar un contrato, si lo queremos hacer, o si por el tipo de contrato es necesario una escritura pública, por ejemplo, una sesión de derecho, también participa el escribano y controla la legalidad del acto. En este tipo de casos de contrato al consumidor no hay una igualdad de condiciones. ¿O acaso alguien leyó alguna vez los contratos cuando vamos a comprar por Frávega, por ejemplo, un electrodoméstico? Uno que pone, leí los términos, pone clic y acepta. A medida que lee todos los contratos de adhesión, no le creo, seguramente no lo lee. La letra chica, las posibilidades de ver, no es lo mismo el estudio de abogado que puede contratar Personal, Movistar, Chango Más, no sé, con el buffet, digamos así, entre comillas, de abogados que puede contratar a una persona que compra un celular. No es la misma capacidad, posibilidades. Entonces, para esto surge este derecho comercial, que también es transversal para todas las otras ramas del derecho, que bueno, intenta poner en plano de igualdad o de beneficiar un poco dentro de tanta desigualdad al consumidor, ¿sí? Consumidor usuario. Esta, esta modificación de la Constitución obliga a los Estados, primero, a educar a las personas para el consumo, ¿sí? La educación en el consumo abarca tanto desde esto que estamos haciendo, es decir, lean el derecho al consumidor o poner mínimos en los cuales no se pueden ir más allá los contratos por más que nadie los lea, ¿sí? Son todas pautas, formas legales que se le dan en beneficio del consumidor. Otro tipo, por ejemplo, si yo contrato por un medio, tengo que poder dar de baja ese servicio por el mismo medio, sea el que sea. Si yo contrato por internet, legalmente tienen la obligación de darme la posibilidad de dar de baja ese servicio por internet, por ejemplo. ¿Y esa ley también abarca lo que es contratación de seguros o es una normativa diferente? La ley de seguro es distinta. Ujú. Porque Yo también voy hay a una poner, letra chica bastante complicada. Cuando uno contrata un seguro y tiene algún siniestro, la letra chica dice que debe haber quedado totalmente eh, inoperativo el sí, objeto que yo tengo asegurado para tener derecho a cobrar la póliza, ¿no? Hay bastante descontrol en el tema seguros sí, descontrol y desconocimiento. El vendedor de también. seguro lo único que quiere hacer es venderte el seguro y no importa si vos sabías, no sabías. Es lo mismo que los vendedores de planes de auto. Viste que uno se entera cuándo va a pagar realmente, cuando te lo adjudican. Eh, yo estoy seguro que si hay 100 compradores del plan francés, 95 no saben cómo funciona el plan francés, por ejemplo. Así que bueno, miren, para que quede, les comparto la pantalla. Esto es la ley de defensa al consumidor. Vos que preguntabas justamente los contratos de seguro. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes y servicios como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar, es decir, de la cadena de producción y venta de materiales o servicios, es el último eslabón, ¿sí? El consumidor. Se Proveedor, ¿por qué estamos determina, dando las definiciones? se Sí, determina oneroso cuando hay un intercambio monetario. ¿A eso se refiere lo oneroso? bueno, primero que, ya te digo, esto en realidad son temas de derecho civil, pero viste que ahí dice, de manera onerosa o gratuita. Gratuita es obviamente cuando no hay una contraprestación. Sería un ejemplo de un contrato civil, por ejemplo, una donación, ¿sí? Oneroso es cuando hay contraprestación entre las dos partes,
Es decir, una compraventa es un típico contrato oneroso. Oneroso hace referencia a que yo en una parte entrego una prestación y otra parte una contraprestación. En el caso del contrato de consumo, por ejemplo, el servicio de Internet. Yo tengo mi celular, a mí me dan una prestación que es el servicio de Internet 5G, 4G, lo que sea, 900 megas, conexión total, y yo tengo que dar una contraprestación que es un pago. ¿Se entiende? Ujú, Digamos bien, así, los contratos gratuitos son liberalidades y los contratos onerosos hay contraprestaciones. perfecto, ¿Sí? muchas gracias. No, de nada. Entonces, la relación de consumo se va a hacer aquellos vínculos entre proveedor y consumidores. O sea, todas las relaciones de consumo van a ser aquellas que se den por bienes, productos o servicios entre proveedores y consumidores o usuarios. ¿Sí? Siguiendo con el tema, el código en el punto 1 del programa les habla de los nuevos sujetos comerciales obligados contables, artículo 320 del punto 1. Dice derecho comercial empresarial, el Código Civil y Comercial de la ley, artículo 320. Todo esto que veníamos diciendo, que hablamos de una evolución del derecho comercial, que al principio era solamente para aquellos registrados en el registro de comercio, después con una evolución decimos que al fin y al cabo llegamos a un derecho comercial determinado por la actividad, que es decir, la actividad habitual del empresario en la puesta de bienes o servicios. Tenemos el artículo 320. Si quieren, para no compartirle la pantalla, se lo copio. El PowerPoint, igual como les digo, esto quédense tranquilos que está en el PowerPoint los temas. Xiaomi, Artículo fíjate 320. si ahí está el código comercial. Perdón, ahí la voy a silenciar a Luisa, no hay ningún problema, ¿no? Pero Sí, otro. ahí la silencié, perdón. Artículo 320. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas o privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. ¿A qué hace referencia este artículo? Zanja la diferencia anterior de quiénes son aquellas personas obligadas a llevar contabilidad. Ahora, en los puntos siguientes, vamos a ver qué significa llevar contabilidad. Pero entonces, ya el código zanja la diferencia y dice, van a ser todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan, o sea, también las personas físicas que realizan una actividad económica organizada, es decir, tienen una empresa, o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o agropecuario de servicio. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa llevar contabilidad. ¿Todas las personas tienen que llevar contabilidad? No. Una persona, por ejemplo, física en relación de dependencia no tiene que llevar la contabilidad de esta que estamos hablando del derecho comercial. ¿Sí? Después, el Código Civil y Comercial, que dice, y los monotributistas. Son dos cosas distintas, ¿no? El monotributo, lo que se presenta en AFIP, renta, no sé de dónde será, pero en todas las provincias es similar, así como se llamará renta, provinciales, son cosas distintas. Ya vamos a ver más adelante a lo que se refiere a la contabilidad. ¿Sí? Declaraciones de bienes, todo no tiene nada que ver. Se habla, esto que ya vamos a ver más adelante, se habla del tráfico del día a día de la actividad empresarial. Primero, ¿cuáles son los requisitos de la contabilidad? Primero, que tiene que ser, después se los copio también, ya que estamos, esperen que entra el Power. La ubicación de su registro, la rubricación de los libros. Bueno, primero que esto tiene una evolución también, ¿no? De manera anterior a la sanción del código y sobre todo de la digitalización, se hacía de manera hológrafa el libro de comercio y con posterioridad, bueno, se puede hacer por página de AFIP, sistema de contabilidad. ¿Cuáles son los requisitos de estos libros contables? Primero, la claridad. ¿Qué significa? Que tienen que ser expresados de manera clara, legible, lo cual no se asemeja a que cualquier persona lo tenga que entender, sino que se asemeja a que cualquier persona con conocimiento
o significa que cualquier persona con conocimiento en el tema se tiene que poder entender el registro. Por ejemplo, el libro diario, los balances. Veracidad y exactitud son principios, requisitos legales similares. La veracidad hace referencia a que tiene que tener un correlato con la realidad. Si yo pongo en mi libro diario que hoy vendí 10 y vendí 150, va a carecer de este requisito de veracidad, ¿sí? En cuanto a la exactitud, tiene que ser lo más, hace referencia a este principio o a este requisito, que tiene que ser lo más cercano a la realidad posible. Por ejemplo, si yo tengo un almacén, por ahí capaz que hay una pequeña diferencia entre el libro contable y la realidad. Lo importante es que tiene que ser lo más exacto posible. Y el cuarto requisito del Código Civil y Comercial, que habla de uniformidad de los criterios de valoración, significa, por ejemplo, según el tipo de actividad, si yo registro determinado tipo de movimiento, todos los años o todos los balances van a tener que ser registrados con el mismo determinado movimiento, si no, no hay forma de comparar el año anterior o el giro anterior con el giro posterior, el lapso contable anterior con el lapso contable posterior. ¿Se entiende? Tiene que haber uniformidad de los criterios de valoración. Obviamente esto depende del tipo de empresa o del tipo de actividad a la que se refiere. No va a ser los mismos valores los que inscriba, por ejemplo, un estudio jurídico, un bufete de colegio de colegio de abogados, de los que haga un corredor inmobiliario, de los que haga un kiosco, que tiene mucha más, de menores valores, a lo que haga una venta de autos, por ejemplo, ¿sí? El que lleva la contabilidad en un almacén puede decir, che, yo me olvidé de la compra de harina. El que tenga una compra-venta de auto no puede decir, yo me olvidé de tal vehículo, ¿se entiende? Entonces tiene que haber una uniformidad de los criterios de valoración. Ahora pasemos a ver qué significa, qué es o cuáles son los requisitos de esta contabilidad, ¿sí? El código exige un registro diario, ¿sí? El diario de registro significa, como les digo de nuevo, volviendo al tipo de actividad, todas las operaciones que se hagan en el día, que tienen que tener una inscripción veraz, exacta, lo más exacta posible y con unidad de criterio, ¿sí? Después también exige, o sea, es decir, el libro diario, que se llama el diario, digamos en contabilidad, se lo nombra el diario. Después tenemos los inventarios y balance, que son dos cosas distintas. Inventario sería la suma, volviendo al tema de los bienes materiales, la suma de todos los bienes materiales y también los futuros cobros que tengo al empezar el giro, ¿sí? Este inventario tiene que ser de manera detallada y puntualizada de todos los bienes de la empresa al principio de cada giro y sirven para hacer un balance y comparando con el del nuevo giro del siguiente. El inventario, el patrimonio de la empresa, siempre tiene que estar de manera detallada, ¿sí? Y esto no es de la manera más exacta posible, sino que tiene que ser exacta. ¿Cuál es la carga? ¿Por qué digo la carga? Porque es una obligación en el propio interés. ¿Qué pasa si yo hago mal el inventario al inicio del giro? Cuando tengo que empezar el próximo giro, no voy a poder justificar si tengo, por ejemplo, un incremento de 2, por ejemplo, compro y vendo auto, tengo 10 vehículos, yo vendí 5 y compré 6, si yo no inventaría en el primer giro 10 autos más, no voy a tener cómo justificar los próximos 10 autos, ¿se entiende? Entonces, es una carga, esta exactitud del inventario es una carga, es decir, un imperativo, una carga puesta en el propio interés. Entonces, esos son los 3 libros contables exigidos. Si las ventas crecen, no se puede justificar. Así es, así es. Por eso le digo que es una carga, es una obligación puesta en el propio interés. Bueno, esto entonces, el artículo 320 del Código Civil y Comercial son los nuevos obligados, es decir, hace una enumeración genérica o una denominación genérica de quiénes van a tener que llevar este libro diario o el diario, este inventario y este balance, ¿sí? No me acuerdo más arriba quién decía, y los monotributistas, Luisa, si te pones a pensar, los monotributistas no tienen la obligación de hacer
exigencias contables. Por eso yo te decía que había que ver a qué se refiere el Código Civil y Comercial. No se considera empresa, digamos, un monotributista que tiene el alquiler de cabañas, por ejemplo. No es una Bueno, empresa. veamos nosotros la definición de nuevo, para que esto no es tan abstracto como parece. Yo les comparto la pantalla y veamos la definición. Mira, Sí, está buena la pregunta porque es para ver qué se considera empresa. Es un conjunto de elementos de la más variada condición y naturaleza. Hasta ahí estamos, podría ser tranquilamente un monotributista que claro. alquila campaña, los cuales bajo un régimen de organización establecido por el empresario se afectan funcionalmente a una determinada actividad económica. Hasta ahí podría encuadrar tranquilamente En el en monotributo. la... no en el monotributo, sino en un obligado contable, podría ser tranquilamente, Ajá. porque, por ejemplo, si vos tenés, ahí hay que ver la razonabilidad, por eso decía que es una enumeración abierta del G20. Si yo tengo una cabaña, lo puedo hacer a la limpieza yo, viene ocasionalmente una persona a ayudarme con la limpieza, el pasto, si tengo pasto, podría tener una cabaña sin Claro, jardín, lo mantengo yo, sí, dejo de compartir, por ahí no es lo sí, mismo una cabaña, dos o tres, que un complejo de cabañas o un hotel, que ya claro, maneja a eso otro. voy. No Y hay con el tema del parámetro, monotributo, por ejemplo, vos podés ser monotributista y depende qué categoría, puede ser responsable inscripto o solamente monotributista, depende de lo que factures por mes, por eso es importante el así es, contador pero también. viste, claro, pero viste que igual, digamos, no es que, vamos a este ejemplo, no es que porque yo sea monotributista, sí o sí voy a tener que hacer, por ejemplo, Claro, tener determinado empleado, o sea, no son parámetros exacto, duros, ¿sí? Si me paso de tal exacto. monto, voy a pasar a ser Claro, responsable responsable inscripto inscripto, y no significa que yo tenga una empresa. Vamos a un ejemplo. Yo soy abogado particular, por ejemplo, no tengo secretaria, no tengo estudio, por ejemplo, hoy podría trabajar todo virtual. Y me paso de cierto monto de facturación, como le pasa a muchos profesionales exacto, abogados, por ejemplo, y no tienen una empresa, o sea, no son empresarios, son profesionales liberales, digamos así, que superaron cierto monto de facturación. Por eso te digo que no es que si vos pasás de monotributista a empresario inscrito, sos empresario y al revés. ¿Me claro, explico? No sí, son sí, parámetros rígidos, exacto. ¿sí? Ahí vuelvo al chat, dice, o sea que no estamos obligados a facturar todo. No, en realidad sí, los monotributistas, o sea, los monotributistas no es que no estén obligados a facturar todo. Todas las personas tendrían que facturar todos los ingresos que tienen y tributar por eso, digamos. Ya sea, si vos sos monotributista, sería por el pago de renta eh, de tu provincia. No sé, si sos comerciante, sería por el pago, por las facturas hechas. Eso que uno va a un Por negocio y ahí, dice, haceme de... profe, Sí, por ahí cuando vos tenés un comercio, ponele como un kiosco, como dijo usted hace un rato, por ahí por un chicle no te van a facturar. Si fuera un maxi kiosco, algo grande, sí te hacen un ticket factura, pero en un kiosco de barrio por ahí no te hacen la factura por dos claro, pero caramelos, vos un tenés que chicle. llevar... No, igual no importa que vos factures, vos deberías llevar un registro y tributar al final Exacto, eh, el balance. O sea, yo me refiero, yo por la pregunta que hicieron Mailén, que o sea que los monotributistas no estamos obligados a facturar todo, en realidad sí, depende cuál sea tu rubro, pero no sé si facturar, pero sí tributar por todo. Sí es verdad que no sé quién tributa por todo en este país, creo que igual nadie, de digamos. todos modos, hoy con el Mercado Pago, la FIP te controla Sí, hasta en eso, así bueno, que pero viste que, por ejemplo, voy a todo un lo que ejemplo ingresa. mío. Ayer yo compré un control de mi portón y pagaba 25.000 si era eh, en efectivo y 29.000 si era con Mercado Pago. Y sí, es lógico. Creo que nos pasa todos los días, digamos. Sí, Bueno, continuemos, nos quedamos. Modo de llevar la compatibilidad. Elementos materiales de la empresa. Les vuelvo a compartir, porque esto... Cuando hablamos de los elementos materiales, obviamente hablamos, eh, no vamos de las cosas que estarían dentro del inventario, pero no vamos a hablar de todos los puntos como si fuese un, eh,
una forma de enseñar a llevar los libros, de hacer un inventario, sino que hablamos de sucursal y filial, por ejemplo. Nosotros tenemos, hablando de empresas grandes, una casa matriz. ¿Cuál es la casa matriz? Va a ser aquella donde tiene un domicilio constituido, donde empieza la organización empresaria, donde se centra la dirección empresaria, donde se centra el mayor cúmulo de actividades, ¿sí? Tanto administrativas como comerciales. Cuando hablamos de sucursal, es una descentralización de la casa matriz de la compañía. Puede realizar todos los actos que le estén permitidos a su casa matriz, siendo esta la responsable indirecta de las operaciones realizadas por la sucursal. ¿Cuál es la nota característica de la sucursal? Que no tiene una autonomía, una independencia total de la casa matriz, a diferencia de la filial. La sucursal es una mera extensión del establecimiento principal, mientras que la filial constituye una sociedad independiente con una personalidad jurídica distinta. Cuando hablamos de personalidad jurídica, hacemos referencia a que tiene un patrimonio distinto, responsabilidad distinta, director, empresario distinto, ¿sí? Tenemos gerente distinto, todo es una persona jurídica distinta. Cuando hablamos de responsabilidad, lo más importante, ya vamos a estudiar más adelante, que eso también lo ven conmigo, el contrato de concesión. Es donde se encuentra la casa central con su directorio y las sucursales, pero no leí bien. Y sus sucursales dependen de la casa central, pero tienen autonomía en venta y gestión administrativa. Claro, pueden tener un gerente, pero no tener un dueño distinto, por ejemplo. A diferencia de la filial, que puede ser una persona jurídica distinta, con un titular distinto, fondos distintos. Y lo más importante, como les digo, en cuanto a la responsabilidad. Entonces, ya vimos esto, con que sepan esto y nada más, es más que suficiente. Ahora dice el factor o gerente. En esto hay que hacer una cierta aclaración de cómo funciona la representación. Volviendo a la primera parte de la clase, comprar franquicias, ¿qué significa la pregunta? Por ejemplo, si yo quiero poner un McDonald's en un lugar, el contrato de franquicia, de concesión, todo lo vamos a estudiar más adelante, pero sí hay una diferencia entre personas jurídicas de la franquicia y de la casa central. Por ejemplo, si yo pongo un McDonald's acá en Salta, si funde mi McDonald's, no funde el de la casa central. Si yo cometo un acto ilícito civil, hablando de civil, va a responder mi McDonald's, no el de la casa central. Sí, sí, obviamente, en el contrato de franquicia, que ya vamos a ver bien, creo que es el segundo encuentro sincrónico o el tercero, la casa central tiene un montón de exigencias y de limitaciones, es muy poca la capacidad discrecional que tiene la persona que pone la franquicia, ¿sí? O con el grido, por ejemplo. Las personas que ponen grido tienen muy poco margen discrecional. No le puedo cambiar el color al cartel, tengo que tener cierta cantidad de empleados para determinados metros cuadrados, determinada cantidad de helados. Creo que la persona jurídica es la misma para todos los McDonald's. Acordate que estamos hablando, persona jurídica es una cosa y el contrato de franquicia es distinto, ¿sí? La responsabilidad que tengan subiendo para arriba a la casa central va a ser distinta. Va a ser por una responsabilidad de este contrato de franquicia, pero la persona jurídica es distinta, digamos. ¿Sí? No sé cómo será el caso de McDonald's. Yo te hablo, por ejemplo, de Grido, que sé cómo es. La franquicia es distinta. Es lo mismo, vamos haciendo una analogía con el caso de las concesionarias, ¿sí? El contrato de concesión. Por ejemplo, acá hay una empresa que se llame, no sé, Juan Pérez Automotores, que tiene la concesión de la marca Ford, por ejemplo. Si yo compro Ford, la garantía me la da de fábrica la concesionaria Ford. Según las modificaciones, quizás digo reportar hacer lo mismo. Por ejemplo, claro, pero la persona jurídica va a ser distinta a nivel personería jurídica, va a tener otra responsabilidad, otro patrimonio. Va a depender del contrato de franquicia, exigirme que yo tenga cierto patrimonio para responder ante alguna eventualidad, que yo tenga determinada cantidad de empleados, como le decía,
pero las personalidades son distintas. Digamos así, todos los gridos que nosotros vemos no son sucursales del grido central, ¿sí? No sé dónde me había quedado. Así es, tienen dueños distintos. Bueno, hablando de esto, de las sucursales, tenemos la persona del factor o gerente. Habíamos hablado de la evolución de, vamos al principio, del contrato de trueque, por ejemplo, de la época del trueque, de la auto satisfacción de necesidades, con la evolución de los mercados. Las personas que realizaban actos jurídicos, por ejemplo en Salta, no las podían realizar en Tucumán, ni hablar en Ushuaia, ni hablar fuera del país, por ejemplo. Entonces se crea el instituto, o se utiliza el instituto, esto viene del derecho romano, de la representación, ¿sí? Una persona que no tiene capacidad física, digamos, de hecho, de derecho, de actuar en determinados actos, va a actuar por medio de su representante. Es similar a lo que ocurre con los menores de edad. Esta es una representación legal o necesaria en los menores de edad. El menor de edad tiene capacidad de derecho para contraer obligaciones, para comprar, para vender, para administrar sus bienes, pero no lo puede hacer por sí mismo. Entonces lo hace por medio de su representante. Suple las incapacidades. Es como Monsanto, el propietario de Bayer, pero alrededor del mundo hay distintas filiales. Acá en Argentina está, y las personas jurídicas son distintas a las del Canadá. Sí, ni hablar cuando hay personas jurídicas extranjeras. Y también las exigencias que van a tener acá en Argentina van a ser dadas por la ley argentina. Este instituto de la representación, como les digo, cuando una persona no puede actuar, vamos ahora que estamos hablando de McDonald's, yo soy dueño de McDonald's, como no puedo, no, de McDonald's no sería el caso porque vamos a sucursales, por ejemplo, no sé qué empresa se le ocurre que estén en varias provincias, RIMAX. Contratamos una persona para que actúe en nombre del propietario del RIMAX en diferentes puestos, en diferentes lugares, puestos comerciales, y lo hace por medio de sus factores o gerentes. Estos son las personas que tienen un poder más amplio para actuar en representación. Que está todo lo que funcione. Así también, la parte importante, Patricia, del gerente, es que puede asumir los compromisos y responder sobre el problema surgido. En realidad la parte es la de asumir compromiso, es decir, actúa en nombre de otra persona. Ahora, que es el dueño o el empresario, para que esta persona pueda actuar en nombre del empresario, tiene que tener un poder. ¿Qué pasa si actúa fuera de esos poderes? Por ejemplo, el gerente de RIMAX en Salta, que se encarga de la compra y venta de inmuebles o al alquiler de inmuebles, compra una mina, una propiedad minera, por ejemplo. Si no está expresamente pautado en el poder, va a responder frente al contratante y frente a su mandante, sería el dueño, va a responder con su propio patrimonio, ¿sí? Tiene facultades para el acto, sí, y aparte para el acto, para el tipo de acto, ¿sí? Porque son poderes generales. Por ejemplo, en el contrato del gerente de Carrefour, por ejemplo, se le va a dar facultades de administración. ¿Qué sería administración? Comprar materiales de limpieza, capaz que contratar a un empleado, obviamente están determinados, contratar a un empleado, lo que sea, pero no abrir una nueva sucursal, por ejemplo. No contratar con nuevo poder restringido. ¿Sí? Por más que sean generales, tienen que tener tener en cuenta y en cuanto a la actividad normal de la empresa. Porque, de nuevo, no se puede generalizar porque no va a ser el mismo poder que se le otorga a un gerente de una concesionaria de autos que se le otorga a un poder de Carrefour, ¿sí? Bueno, vimos el gerente, entonces, el gerente, esto lo voy a escribir para que quede, el gerente actúa en nombre e interés del empresario, ¿sí? Bueno, continuemos. En cuanto a los corredores, ¿sí? Para entender los corredores hay que pensar en los corredores inmobiliarios. ¿Sí? ¿Qué hace el corredor inmobiliario? Acerca dos partes. Como él tiene
conocimiento de la materia, puede tasar, por ejemplo, un inmueble, puede asesorar a las partes, y la gente va y dice, yo quiero comprar una casa, y otra persona va y dice, yo quiero vender una casa, acerca a las dos partes. Entonces, ¿cuál es la función del corredor? Es una persona que de modo profesional y autónoma, es decir, ¿por qué autónoma? Que no depende de ninguno de los dos, hace de mediador o media entre la oferta y la demanda, ¿sí? Entre dos personas. El Código Civil y Comercial, que los copio, esperen que entre al PowerPoint, como les digo, quédense tranquilos que está en el Power. El contrato de corretaje cuando la persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. ¿Cuál es la nota característica? Que es autónomo, independiente de las partes y que lo hace de manera profesional. Tiene que estar inscrito en el colegio que corresponda. Por ejemplo, en Salta hay colegios de corredor inmobiliario, tiene que estar inscrito ahí, ¿sí? Es una persona que se dedica de manera profesional y de manera autónoma. El mío es el QGIS. QGIS, ¿qué es? ¿Qué es, Verónica? ¿Quieres contar? Acabo de poner el corredor inmobiliario Salta. Sí, acabo de poner ahí en el Google. Así es, bueno, corredor inmobiliario, bueno, vos debés saber mejor que yo. Bueno, el colegio de martillero y corredor inmobiliario. Depende de la organización en cada provincia. Los colegios profesionales tienen autonomía en cada provincia, en cada distrito para autodeterminarse. Por último, ahí que acaban de nombrar, tenemos a los martilleros, que son otros auxiliares del derecho comercial. ¿Sí? Bueno, son las personas, creo que todos sabemos cómo se dedican, a qué se dedican los martilleros, se dedican a la realización de subastas. ¿Sí? Hay que acordarse que estas subastas pueden ser judiciales o voluntarias. La voluntaria, cuando una persona quiere poner en el mercado por medio de una subasta determinado bien, ¿sí? Y contrata a un martillero que también es un auxiliar del derecho comercial profesional, que tiene que estar inscrito, en el caso de Carolina, en el colegio de martillero y corredor inmobiliario, se debe inscribir de manera profesional, y bueno, y se llama de manera autónoma, sino de manera independiente, imparcial, ¿sí? Con las determinadas prohibiciones, realiza la subasta. ¿Qué es la subasta? Es una oferta abierta a determinado público. ¿Por qué les digo con determinadas prohibiciones? O cuando el Poder Judicial determina subastar una prueba cualquier bien. Perdón, le decía que hay subastas judiciales y subastas voluntarias. ¿Sí? Voluntaria, una persona contrata, por ejemplo, para subastar la remera de Maradona. Y bueno, el judicial, cuando lo manda, una orden judicial por medio de un mandato, se determina un martillero del colegio de martilleros inscrito en la corte de cada provincia y se realiza la subasta. ¿Sí? ¿Cuál es el juez con bolilla? ¿Cuál es la prohibición que tienen los martilleros? Bueno, obviamente, nos dice el sentido común, es de no poder, el remate judicial se tiene que informar a la causa judicial. En realidad, en la causa judicial se ordenan los remates judiciales, digamos. O sea, no es que se informe, sino que en una causa judicial se ordena un remate judicial. Y obviamente se informa el resultado y la plata va a ser para el fin que tenga la causa judicial. Volviendo al tema, que le decía, las prohibiciones de los martilleros son obviamente, no pueden adquirir por sí o por tercero el bien objeto del remate. Claro, el resultado del remate sí, de hecho pueden haber hasta veedores judiciales, en caso de que sea complicado, por ejemplo, el remate de una finca. Así es, el resultado del remate y además la plata se va a la causa para que el juez determine el fin de la misma. Así que bueno,
esas son las prohibiciones y las funciones del martillero. No tiene mayores dificultades esta unidad y este tema. No hablamos del punto 3. Lo que pasa es que eso se ve en otra bolilla del PA, de cuál es la función del escribano dentro del derecho comercial. Todos los códigos de ética que sacan los colegios de escribanos de cada provincia tienen un punto relacionado a esto y al derecho comercial. Es la función, la obligación. No está en el Power porque se lo da después, pero bueno, lo digamos, es la obligación que tienen todos los escribanos en el ejercicio de su profesión de asesorar de manera objetiva e imparcial y de controlar la legalidad de los actos de comercio. Por ejemplo, ¿qué ocurre si acudimos a realizar una compraventa de una casa? Una compraventa de una casa que se tiene que realizar por escritura pública y llegan las partes y dicen nosotros lo queremos hacer para ahorrarnos plata, por ejemplo, por contrato de compraventa con firma certificada. Es obligación del escribano decirle, asesorar de manera legal y decirle el contrato de compraventa de una casa con firma certificada no tiene ningún valor a los fines escriturales. Será otra cosa, pero no es una transmisión de valor, una transmisión de propiedad. Será una obligación de escriturar, pero no es la escritura en sí. ¿Se entiende? Son todos los requisitos y la exigencia que tienen en su accionar los escribanos, exigidos y controlados por los colegios habilitantes en cada provincia. Si no hay ninguna duda, cierro la grabación y después continuamos con dudas particulares de la materia.